vamos a ver algunas reflexiones tomadas del libro de Kosikowski, Finanzas Internacionales, en específico el fundamento macroeconómico de la balanza de pagos. Para ello, hay que recordar que para entender la macroeconomía se parte de un modelo muy simple, en donde podemos pensar que todo lo que se produce, es decir, aquí Q, es igual a todo lo que se genera de ingreso y todo lo que se gasta. Esto es ingreso y esto será demanda agregada. Producción, ingreso y demanda agregada son los significados de cada una de las letras. La demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones netas. En una economía cerrada, podemos decir que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, y el ingreso es igual al consumo más el ahorro, más los gastos del gobierno. El ahorro, a su vez, es resultado de disminuir o de restarle al ingreso el consumo y los gastos del gobierno. De manera que si igualamos demanda agregada con ingreso, tendremos la igualdad de inversión igual a ahorro, porque estas letras se cancelan. Todo parte de este modelito, suponiendo que este es el ingreso, tenemos las equivalencias ex ante y ex post, es decir, cómo se genera el ingreso y cómo se gasta el ingreso. Todo esto hará que el ingreso aumente, todo esto hará que el ingreso disminuya. Y así se compone la macroeconomía de cualquier país, integrada por ahorro, inversión, impuestos, gastos, importaciones, exportaciones. Hay países como México, tradicionalmente ha sido un país en donde la inversión es mayor al ahorro y para poder nosotros equilibrar el ingreso tendríamos que hacer que la balanza comercial fuera deficitaria, es decir, que importáramos más de lo que exportáramos. Cuando la inversión es mayor al ahorro, entonces tendríamos que un país debe tener un déficit en su balanza comercial. O lo que es lo mismo, el déficit en ahorro interno se traduce en un déficit comercial. Tenemos países como Alemania, por otro lado, que tienen un ahorro excedente y ese excedente se ve equilibrado con un superávit comercial. Es decir, un país que tiene un excedente de ahorro también tiene un superávit comercial. Pero entre países, digamos, como México y Alemania hay un acuerdo. México necesita ingresos o necesita recursos que le pide Alemania a través de un préstamo. Alemania le presta a México y con ese dinero México importa bienes y servicios que producen los alemanes. Así se crea un acuerdo de mutuo beneficio en donde los alemanes venden sus productos y México recibe el préstamo y compra esos productos para sostener un crecimiento económico. Ambas economías se complementan. En una economía abierta, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones netas, y el ingreso es igual al consumo más el ahorro, más los gastos del gobierno. Si igualamos el ingreso con la demanda agregada, tendríamos que el ahorro, eh, quitando las letras que se repiten en ambos lados de la igualdad, el ahorro es igual a la inversión más las exportaciones netas.
O bien, la diferencia entre el ahorro y la inversión va a equivaler a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Así, si el ahorro excede a la inversión, también las exportaciones excederán a las importaciones. Cuando esto sucede, hablamos de una- un aumento del bienestar de un país. Ese aumento del bienestar de un país se manifiesta a través de un superávit comercial. Se exporta el consumo presente y se importa el consumo futuro, se exporta capital y se obtiene intereses por ese capital. Por el contrario, cuando una economía tiene al revés un ahorro menor que la inversión, entonces tendrá un déficit comercial y este país se convertirá en deudor. Así, la deuda externa equivale al déficit comercial de un país. Aquí, por el contrario, este país deudor importa el consumo presente y renuncia al consumo futuro. Consume hoy y con ese recurso invierte más de lo que produce y eso lo hace emitiendo un bono de deuda gubernamental. Así hay una equivalencia entre el déficit de la cuenta corriente, el superávit de capital y la deuda externa. Todos son lo mismo. Entonces, la mercancía se obtiene a través de una emisión de deuda que genera intereses y esto hace que haya una decisión en torno al comportamiento de la tasa de interés. Si la tasa de interés baja, entonces el consumo será traído del futuro al presente y se experimentará un déficit comercial. Por el contrario, si la tasa de interés sube, el consumo va a ser pospuesto del presente al futuro y habrá un exceso de ahorro. El ahorro entonces se interpreta como el consumo futuro. Se trata de un juego de suma cero, es decir, lo que consuma hoy no lo podré consumir en el futuro. Pero este juego de suma cero está condicionado por el valor presente, es decir, el consumo de hoy más el consumo futuro, que está condicionado por el valor presente y la tasa de interés, constituyen un juego de suma cero, es decir, la variación del consumo presente más la variación del consumo futuro nos da cero. Despejando esta igualdad, tenemos que la pendiente está dada por menos uno más la tasa de interés. Aquí están los pasos para que ustedes sepan cómo llegamos de esta expresión a esta expresión. Así voy a decidir si consumo hoy o pospongo mi consumo al futuro en función del comportamiento de la tasa de interés. Si yo tengo un mercado financiero doméstico, esto me permitirá jugar con el consumo presente y el consumo futuro de acuerdo a las condiciones que me presente el sector financiero. ¿Cuánto me va a costar un préstamo? Sin embargo, un país que se abre al exterior y deja entrar capitales, entonces esos recursos harán que yo pueda aumentar el consumo presente, puesto que yo puedo disponer de recursos que vinieron del exterior y que se manifiestan en un abaratamiento del crédito. De esa manera hablamos de el comercio intertemporal de bienes y servicios intercambiados por activos financieros.
Este es el enfoque de absorción. Tenemos que el ingreso es igual a el consumo más la inversión más la exportación o las exportaciones netas. O el ingreso menos el consumo más la inversión más los gastos del gobierno equivalen a las exportaciones netas. Si estos yo los agrupo en la letra A porque son autónomos y no dependen de ninguna otra variable, entonces yo podré decir que Y menos A es igual a X menos M. Es decir, lo que produzco menos lo que gasto va a reflejarse en el saldo de mi balanza comercial. Un país que produce más de lo que gasta tendrá un superávit comercial. El país produce más de lo que necesita e incrementa su riqueza a través de las exportaciones y de la inversión extranjera directa hecha en otros países. Por el contrario, un país que gasta más de lo que produce tendrá, por lo regular, un déficit en la cuenta corriente o un déficit comercial. Este es un país que consume más de lo que produce, será un país deudor. Otra vez, la cuenta corriente es igual, o el déficit de la cuenta corriente es igual al superávit de la cuenta de capital y este equivale a la deuda externa. ¿Cómo hacer que suban las inversiones? Parto nuevamente de la demanda agregada. La demanda agregada es igual al consumo más el gasto más las exportaciones netas, mientras que el ingreso es igual al consumo más el ahorro más los gastos del gobierno. Al juntar o al equivaler la demanda agregada con el ingreso, yo puedo reducir términos semejantes y decir que el ahorro es igual a la inversión más las exportaciones netas. O haciendo algún tipo de modalidad o de álgebra, yo puedo decir que si el ahorro no crece o se encuentra congelado, entonces las inversiones van a ser financiadas por deuda externa. Ahora voy a ver cómo puede crecer la inversión y esto también ayudar al crecimiento económico. El ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. A su vez, el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. De manera que el ahorro privado es igual al ingreso menos los impuestos menos el consumo. Y el ahorro público es igual a los impuestos menos los gastos del gobierno. El ahorro total se compone por ahorro privado y gasto y ahorro gubernamental. De tal manera que el ahorro privado más el ahorro gubernamental es igual a Y menos T menos C menos T menos G. Es decir, el ingreso más los impuestos, perdón, el ingreso menos los impuestos menos el consumo más los impuestos menos los gastos. Elimino la T, que aparece como más y menos, y llego a la conclusión de que el ahorro privado y el ahorro gubernamental equivalen al ingreso menos el consumo menos el gasto gubernamental. O bien, como yo lo había advertido en la expresión anterior, en esta el ahorro es igual a la inversión más las exportaciones netas. Entonces aquí ya establezco mi igualdad. Y yo digo, haciendo un poquito de álgebra, paso el ahorro gubernamental a la derecha de la ecuación y me queda ahorro privado es igual a la inversión más las exportaciones netas menos el gasto gubernamental. O también se puede ver así, o así. De tal manera que yo puedo decir que la inversión crece si y solo si aumentan
los ahorros domésticos. La inversión aumenta si y solo si aumenta el déficit comercial. Y la inversión aumenta si y solo si el gobierno tiene un superávit, es decir, recauda más de lo que gasta. ¿Cómo puedo hacer que el déficit crezca? Parto nuevamente de mi ecuación. Aquí hago algunas modificaciones y yo digo que la, el déficit de la balanza comercial va a crecer si el ahorro privado decrece. Va a crecer si el gasto gubernamental es excesivo, es decir, si tiene un déficit. Va a crecer si se invierte más de lo que el ahorro puede financiar en el país. Todo esto hará que el déficit se incremente. Si repitiendo, si el ahorro interno baja, el déficit fiscal se incrementa y la inversión crece, entonces el déficit comercial va a incrementarse. Aquí tenemos una tabla en donde podemos percibir las diferentes variables que componen el equilibrio macroeconómico en México de 1988 a 1994. Y aquí dices que en 1988, perdón, se tuvo un déficit fiscal de 3,6 del PIB y el ahorro rebasó a la inversión en 2,2%. Eso hizo que la balanza comercial fuera deficitaria en 1,4 del PIB. Vamos a ver cómo se ve esto. Tenemos esta igualdad que ya la habíamos nosotros contemplado acá. Ahorro privado más T menos G menos I igual a sector externo o importaciones menos exportaciones. Perdón, exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿cómo puedo leer yo esto? Esta es mi expresión, el ahorro privado es igual a el equilibrio fiscal, es decir, eh, impuestos menos gastos del gobierno, menos inversión, todo eso equivale al déficit comercial. Con esa fórmula yo puedo leer la tabla que presento en esta diapositiva y veamos el primer renglón. Tomamos la fórmula de arriba y solamente sustituimos. Ahorro menos inversión, 2,2. Impuestos menos gastos, menos 3,6. Y la cuenta corriente es menos 1,4. Eso quiere decir que para que el crecimiento económico o la economía pudiera sostenerse, el gobierno tuvo que gastar o incurrir en un déficit de 3,6% del PIB y este déficit fue financiado por 2,2% con ahorro interno y menos 1,4 con deuda externa. Bueno, ese fue la reflexión del día de hoy. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.